Todavía puedo sentir ese folder golpeando mi escritorio. No fue colocado, ni entregado, simplemente lo deslizó como si Braulio estuviera repartiendo baraja. Sin contacto visual, sin explicaciones, solo ese empujón silencioso que me dijo exactamente cuánto significaban para él mis 15 años. Soy Guillermo Herrera, tengo 48 años, y entré a esa reunión pensando que recibiría un reconocimiento. En cambio, recibí un golpe de realidad que lo cambió todo. El documento era bastante simple, con efecto inmediato. Guillermo Herrera pasa a ser mentor de transformación digital bajo el mando del líder de innovación Javi Peralta. Eso es lenguaje corporativo para decir que ahora le reportas a un chavo de 28 años que piensa que Excel es tecnología de punta. Pero permítanme retroceder y contarles cómo llegué aquí. Había sido director senior de operaciones en Industrias del Valle durante 15 años. Comencé cuando Elena tenía solo 3 años y mi esposa Sandra estaba embarazada de Miguel. En aquel entonces, la empresa era un desmadre, 3 personas tratando de manejar lo que debería haber sido una operación de 20 personas. Había proveedores llamando directamente para quejarse, clientes que amenazaban con irse cada 2 semanas y una gestión de inventario que consistía en notas adhesivas pegadas a un pizarrón blanco. Yo construí ese departamento desde cero. Contraté a las personas adecuadas, implementé sistemas reales y establecí relaciones con proveedores que duraron más de una década. Pasamos de 3 personas a 22, del caos a algo que realmente funcionaba. Cada proceso, cada protocolo, cada procedimiento de gestión de crisis, lo había construido pieza por pieza, trabajando noches y fines de semana mientras mis hijos eran pequeños. Braulio del Valle, el hijo del dueño que se convirtió en director general hace 3 años, había estado atribuyéndose el mérito de mi trabajo desde entonces. El tipo heredó una empresa rentable y de alguna manera se convenció a sí mismo de que él la había construido. En cada reunión de la junta directiva, en cada presentación ante clientes, se ponía de pie hablando de nuestra excelencia operativa como si él hubiera inventado la eficiencia. Ese miércoles por la mañana comenzó como cualquier otro. Café a las 6:30, una revisión rápida de los correos electrónicos nocturnos y en la oficina a las 7:15. Era la misma rutina que había seguido durante años. Elena estaba comenzando su 2º año en la Universidad Autónoma, seguía la carrera de medicina, con calificaciones excelentes, haciendo que su padre se sintiera orgulloso. Miguel estaba en su último año de la preparatoria, y ya recibía cartas de reclutamiento de universidades con programas de ingeniería. Buenos muchachos, ambos. La hipoteca tenía 8 años pendientes, con un pago de 57.600 pesos al mes. Todo era estable, predecible. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Alrededor de las 10:30, la asistente de Braulio llamó a mi puerta. Maricela nunca llamaba a menos que algo fuera grave. Su voz era tensa cuando dijo que Braulio quería verme de inmediato, como si ella ya supiera algo que yo no sabía. Agarré mi libreta y caminé por ese pasillo familiar, pensando que tal vez se trataba de la revisión trimestral o de los nuevos contratos de clientes que habíamos conseguido. El ala ejecutiva siempre se sentía diferente al resto del edificio. Alfombras más gruesas, mejor iluminación, ese tipo de silencio que proviene de una insonorización real en lugar de paredes delgadas. Había recorrido ese pasillo cientos de veces para revisiones de proyectos, discusiones presupuestarias y sesiones de planificación estratégica. Nunca pensé ni por un momento que podría ser para algo como esto. La oficina de Braulio era puro vidrio y cromo, el tipo de diseño que se supone que te hace sentir importante, pero que principalmente hace que todo tenga eco. Él estaba detrás de su enorme escritorio, checando su teléfono con ese ceño fruncido de concentración que usaba cuando quería parecer ocupado. Ni siquiera levantó la vista cuando llamé a la puerta abierta. Guillermo, entra. Cierra la puerta detrás de ti. Fue entonces cuando lo supe. No se cierran las puertas para dar buenas noticias. Señaló la silla frente a su escritorio sin levantar la vista de su teléfono. Seguía escribiendo, siguiendo con su rutina de ejecutivo ocupado. Antes de que pudiera siquiera sentarme, metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó un folder de color manila. Sin ceremonia, sin preámbulos, simplemente lo deslizó por esa superficie pulida como si estuviera repartiendo cartas en una mesa de póker. Reestructuración estratégica, dijo, finalmente haciendo contacto visual.
La junta directiva ha estado discutiendo nuestra iniciativa de transformación digital. Necesitamos un liderazgo fresco para el futuro de las operaciones. Abrí el folder esperando modificaciones de contrato o nuevas responsabilidades. Quizás incluso detalles sobre el puesto de vicepresidente sobre el que había estado insistiendo durante meses. En cambio, vi mi título tachado con tinta roja y reemplazado por mentor de transformación digital. Mi sueldo seguía siendo el mismo, pero cada línea de autoridad había sido eliminada. Todo lo que había construido durante 15 años estaba siendo entregado a Javi Peralta. Javi Peralta. El chavo que había sido pasante aquí hacía 2 veranos y que de alguna manera consiguió un puesto de tiempo completo porque su papá jugaba al golf con el papá de Braulio. El mismo Javi Peralta que una vez sugirió que reemplazáramos todo nuestro sistema de gestión de proveedores con un grupo de Facebook. Quien presentó una propuesta para gamificar nuestra cadena de suministro convirtiéndola en algo que se parecía a Candy Crush. ¿Quieres que entrene a mi reemplazo?, pregunté, manteniendo mi voz nivelada. Braulio se reclinó en su silla con esa sonrisa de sabelotodo que había perfeccionado en la escuela de negocios. Quiero que seas el mentor del futuro, Guillermo. Javi entiende hacia dónde se dirige el negocio. Integración de redes sociales, desarrollo de aplicaciones, soluciones basadas en la nube. La Junta piensa que necesitamos a alguien que hable ese idioma. La Junta. La forma que tenía Braulio de decir que ya había tomado la decisión y que no quería echarse la culpa directamente. Javi está esperando en la sala de juntas B, continuó. Pensé que ustedes dos podrían comenzar el proceso de transición de inmediato. Miré el folder de nuevo, leyendo las mismas palabras imposibles. Después de 15 años construyendo, creando y resolviendo cada crisis que me lanzaban, me estaban degradando para entrenar a alguien que pensaba que LinkedIn era una herramienta de negocio revolucionaria. Algo muy profundo dentro de mí cambió en ese momento, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Cuándo entra esto en vigor? Hoy. Sé que es un gran cambio, pero confío en que ayudarás a Javi a tener éxito. Cerré el folder y lo volví a colocar en su escritorio. Ese fue el momento en que me di cuenta de que Braulio no me había degradado porque yo hubiera fallado. Lo hizo porque asumió que yo lo aceptaría. En silencio. Con gratitud. Sin chistar. Iré a la sala de juntas B, dije, poniéndome de pie. Mientras caminaba hacia la puerta, Braulio gritó. ¿Guillermo? Esto es bueno para tu carrera a largo plazo. La transformación digital es el futuro. Asentí y seguí caminando. Pero algo dentro de mí ya había comenzado a planear un tipo de futuro completamente diferente. Caminar hacia la sala de juntas B se sintió como una marcha fúnebre. El pasillo parecía más largo de lo habitual y podía sentir las miradas sobre mí desde cada cubículo por el que pasaba. Las noticias vuelan en la oficina, especialmente las malas noticias. La gente fingía trabajar mientras me veía caminar hacia lo que todos probablemente asumían que era solo otra junta. Pero no era solo otra junta. Era yo caminando hacia el chavo que estaba a punto de heredar todo lo que yo había pasado 15 años construyendo. La sala de juntas B era la más pequeña, con luces fluorescentes que parpadeaban y una mesa que se tambaleaba si te apoyabas mal. No era exactamente el lugar donde esperarías entregar las llaves de una operación de millones de pesos, pero supongo que ese era el punto. Esto no era una celebración ni una ceremonia de ascenso, era una transferencia silenciosa de poder de la vieja guardia a la nueva. Javi ya estaba allí cuando entré, girando lentamente en una de esas sillas de oficina baratas, usando tenis y una camisa tipo polo que parecía que se había quedado dormido con ella puesta. Cuando me vio, dejó de girar y me hizo un gesto de media mano, como un intento de chocar los 5 que pareció lamentar de inmediato. ¿Qué onda, Memo? Esto está súper padre. Braulio me contó sobre lo de la mentoría. Padre. Mi carrera de 15 años reducida a algo padre. Dejé mi computadora portátil sobre la mesa y me senté frente a él. ¿Qué te dijo exactamente Braulio sobre este acuerdo? Su rostro se iluminó como mañana de Navidad. ¿Que me vas a entrenar para hacerme cargo de las operaciones? Dijo que me mostrarías todo sobre cómo funcionan las cosas por aquí, todos los sistemas y procesos y esas ondas. Estoy muy emocionado de aprender de alguien con tanta experiencia. ¿Todo?
Todos los sistemas y procesos y esas ondas. 15 años de relaciones con proveedores, protocolos de gestión de crisis, supervisión de presupuestos y expectativas de los clientes. La máquina que yo había construido a partir del caos absoluto, pieza por pieza, trabajando noches y fines de semana mientras mis hijos eran chiquitos. ¿Por dónde quieres empezar?, pregunté. No lo sé, por todo, supongo. ¿Tal vez por las cosas divertidas primero? Las cosas divertidas. No hay cosas divertidas en las operaciones. Hay cosas que funcionan y cosas que no, cosas que mantienen a la empresa jalando y cosas que la cierran. Pero abrí mi computadora y mostré nuestro tablero de control principal. Durante las siguientes 3 horas, le expliqué los conceptos básicos. Nuestro sistema de programación que coordinaba a 47 proveedores diferentes en 8 estados. Los protocolos de gestión de inventario que evitaron el desastre de exceso de existencias de 36 millones de pesos que tuvimos hace 5 años. La matriz de atención a clientes que evitaba que los clientes enojados se convirtieran en antiguos clientes. Javi tomó notas durante unos 15 minutos. Luego comenzó a checar su teléfono. Luego comenzó a hacer preguntas que me hacían doler el estómago. ¿Por qué no podemos simplemente automatizar todo esto con inteligencia artificial? ¿Podríamos gamificar las relaciones con los proveedores de alguna manera? ¿Qué tal si moviéramos todo a la nube y lo hiciéramos más parecido a Instagram? Instagram. Quería que la gestión de la cadena de suministro se pareciera más a Instagram. A los 20 minutos, me di cuenta de que no estaba anotando procedimientos ni protocolos, estaba dibujando lo que parecían interfaces de aplicaciones en los márgenes de su cuaderno. Pequeñas cajas con caras sonrientes e iconos de pulgar arriba. Es mucho para recordar, dijo después de que le hube explicado nuestros puntos de control de calidad por tercera vez. Tal vez podríamos simplemente crear una aplicación que le recuerde a la gente qué hacer. Una aplicación que le recordara a la gente qué hacer. Para procesos que requerían comprender las capacidades de los proveedores, las especificaciones de los clientes, la logística de envío y las tasas de rotación de inventario. Una aplicación con notificaciones de recordatorio. Javi, dije, tratando de mantener mi voz firme, estas no son tareas que puedas automatizar o simplificar. Cada decisión afecta a docenas de otras decisiones. Cuando Manufacturas del Bajío llama con un pedido urgente, necesitas saber qué proveedores pueden manejar el envío express, cuáles tienen límites de capacidad y cómo afecta esto a nuestros otros compromisos. No puedes simplemente apretar un botón y esperar que una aplicación lo resuelva. Él asintió con entusiasmo. Claro, pero ¿qué tal si la aplicación aprendiera de las decisiones anteriores? ¿Como aprendizaje automatizado o lo que sea? Aprendizaje automatizado o lo que sea. Este muchacho iba a ser responsable de operaciones que generaban 540 millones de pesos en ingresos anuales, y pensaba que el aprendizaje automatizado era uno lo que sea. En un momento dado, levantó la vista de sus dibujos y me hizo la pregunta que me dolió más que cualquier cosa que Braulio hubiera dicho. Memo, ¿por qué Braulio no te puso a ti a cargo de la transformación digital? Obviamente sabes todo esto mejor que yo. Una pregunta simple e inocente. Y la respuesta era complicada de una manera que un joven de 28 años no entendería. Porque él podía, dije. La verdad era más compleja que eso, pero Javi no lo entendería. Los hombres como Braulio no valoraban la competencia silenciosa. Valoraban a las personas que les devolvían el reflejo de su propia visión del futuro. Javi no estaba calificado, pero era joven, entusiasta y hablaba el lenguaje de palabras de moda que Braulio pensaba que significaba innovación. Él era moldeable de una manera que yo nunca había sido. Había pasado 15 años diciéndole a Braulio cuando sus ideas no funcionarían. Cuando sus sugerencias de reducción de costos crearían problemas mayores. Cuando sus cronogramas ambiciosos eran irreales. Había ahorrado millones a la empresa diciendo no a las malas ideas, pero decir no te da un ascenso. Te hace ser reemplazado por alguien que dice sí a todo. Terminamos la sesión de entrenamiento alrededor de las 3:30. Javi se puso de pie, se estiró y dijo: Gracias, Memo. Sé que esto es probablemente raro para ti, pero creo que va a salir súper bien. Eres, muy inteligente con estas cosas. Muy inteligente con estas cosas.
15 años de experiencia reducidos a ser muy inteligente con estas cosas. ¿Cuándo quieres continuar? Pregunté. ¿Mañana? ¿A la misma hora? Ah, y tal vez podrías preparar algo como un documento de resumen o algo así. ¿Con todos los puntos importantes? Eso sería súper útil. Un documento de resumen. Quería que yo comprimiera 15 años de conocimiento operativo en un documento de resumen para no tener que recordar lo que habíamos discutido. Después de que se fue, me quedé sentado solo en esa sala de juntas con las luces parpadeantes y la mesa tambaleante. Mi computadora todavía estaba abierta en el sistema de gestión de proveedores que yo había diseñado hacía 8 años. Cientos de relaciones, miles de transacciones exitosas, millones de pesos en ahorro de costos. Todo ello a punto de ser entregado a alguien que pensaba que podía mejorarse con iconos de caras sonrientes. Esa noche, conduciendo a casa con ambas manos apretando el volante, seguí pensando en la pregunta de Javi. ¿Por qué Braulio no me puso simplemente a cargo de la transformación digital? Porque la transformación digital no se trataba realmente de mejorar las operaciones. Se trataba de que Braulio demostrara que era alguien con visión de futuro. Progresista. En contacto con el futuro. Y no puedes demostrar que eres revolucionario ascendiendo al tipo que ha estado haciendo que las cosas funcionen calladito durante 15 años. Mi teléfono vibró en un semáforo en rojo. Un mensaje de texto de un número que no reconocí al principio. Luego me acordé. Hugo Salinas de Logística Alianza. Nos habíamos conocido en la conferencia regional hacía 6 meses, hablamos de negocios tomando unos tequilas. Un tipo astuto, de unos 60 años, que construyó su empresa desde abajo. Memo, me enteré por ahí de tu situación en Del Valle. ¿Un café esta semana? Tengo una propuesta que podría interesarte. Me quedé mirando ese mensaje hasta que el coche de atrás me pitó. Hugo Salinas quería reunirse. Un tipo que había construido algo real, que entendía lo que realmente significaban las operaciones. Por primera vez en 24 horas, sentí algo más que resignación. Me reuní con Hugo en el Café Los Portales el jueves por la mañana. Es uno de esos lugares que han existido siempre, con café de verdad en lugar de bebidas de diseñador y mesas donde realmente puedes platicar sin que todo el lugar te escuche. Hugo ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa de rincón con 2 cafés negros y sin ninguna computadora a la vista. Eso ya me dijo algo. Los hombres de negocios serios que realmente hacen las cosas no necesitan presumir su importancia con aparatos y pedidos complicados. Guillermo, qué gusto verte de nuevo, dijo, poniéndose de pie para estrecharme la mano. Un apretón firme, contacto visual directo, nada de ese teatro corporativo que recibes de tipos como Braulio. Nos sentamos y Hugo fue directo al grano. He estado observando tu trabajo en Del Valle durante años. Las calificaciones de eficiencia de tu departamento, las cifras de retención de clientes, las puntuaciones de satisfacción de los proveedores. Las mejores de la región, consistentemente. Nunca había escuchado a nadie cuantificar mi trabajo de esa manera. Braulio se colgaba las medallas de los números sin entender cómo se lograban. Para él, las buenas métricas simplemente aparecían porque él era el director general. Hugo sacó una sola hoja de papel del bolsillo de su saco. No era una presentación formal, ni un archivo de PowerPoint. Solo una página con notas escritas a mano. Estoy expandiendo Logística Alianza, dijo. Necesito un socio, no un empleado. Alguien que entienda las operaciones desde la base, alguien que pueda construir equipos y sistemas que realmente funcionen. División de la propiedad al 50%. Tú te encargarías de toda la supervisión operativa, yo me centraría en el desarrollo estratégico y los nuevos negocios. ¿Socio? Ni gerente, ni director, ni nada de eso. ¿Socio? ¿Cuál es el plan? Pregunté, tratando de no sonar demasiado ansioso. Cuando estés listo. Sé que tienes hijos en la universidad, pagos de hipoteca, responsabilidades reales. No te pido que te aventures sin pensar. Pero sí te pido que pienses en lo que vales. Lo que yo valía. Nadie me había hecho esa pregunta en años. Necesito algo de tiempo para pensarlo, dije. Hugo asintió.
Tómate todo el tiempo que necesites. Pero Guillermo, entiende esto, lo que Braulio te está haciendo no se trata del rendimiento ni de la transformación digital ni de ninguna de esas jaladas. Se trata de un hombre débil que se siente amenazado por alguien que realmente sabe cómo dirigir las cosas. Tenía razón, por supuesto. Lo había sabido durante meses, pero no había querido admitirlo. Braulio no estaba interesado en mejorar las operaciones. Estaba interesado en rodearse de personas que lo hicieran sentir inteligente. Hay algo más que deberías saber, continuó Hugo. Patricia Villalobos de Manufacturas del Bajío me llamó la semana pasada. Está muy molesta con el servicio que está recibiendo de Industrias del Valle desde que fuiste. Apartado. Otros 3 clientes se han puesto en contacto a través de conocidos de la industria preguntando por alternativas. No saben que eres mi primera opción como socio, pero recuerdan quién resolvió realmente sus problemas. Eso me caló más de lo que esperaba. Eran relaciones que yo había construido durante años, clientes que confiaban en mí personalmente. Y ya estaban buscando alternativas porque podían ver que la calidad iba para abajo. Conduje a casa esa tarde pensando en todo lo que Hugo había dicho. La colegiatura de Elena vencía en 6 semanas, 324.000 pesos para el semestre. Miguel solicitaría plaza en las universidades pronto, incluso con becas, nos enfrentaríamos a una lana considerable. El pago de la hipoteca era de 57.600 pesos cada mes y nos quedaban 8 años. No podía simplemente dejar un ingreso estable, sin importar lo atractiva que sonara la oferta de Hugo. Pero tampoco podía seguir viendo cómo Javi destruía todo lo que yo había construido. Las 2 semanas siguientes en Del Valle fueron un martirio. Sin mí manejando el control de crisis diario, los problemas comenzaron a amontonarse rápido. Un contrato de proveedor que Javi leyó mal le costó a la empresa 900.000 pesos en multas porque no entendió los requisitos de los plazos de entrega. Una queja de un cliente que manejó con puras palabras de moda resultó en que Manufacturas del Bajío amenazara con cancelar su contrato de 5 años. Un error de coordinación de suministros dejó a 3 clientes importantes sin mercancía durante 4 días seguidos. Nada de eso era oficialmente culpa mía, pero Braulio seguía llamándome a su oficina pidiéndome que arreglara las broncas por debajito del agua. Yo seguía siendo el responsable de limpiar los desastres, pero Javi se llevaba el crédito de cualquier solución que funcionara. El límite llegó un viernes por la tarde. Braulio programó una junta de emergencia de la junta directiva para el lunes y me exigió que preparara un informe operativo completo en 2 horas. Un análisis total del rendimiento de los proveedores, la satisfacción del cliente, la rotación de inventario y las métricas de eficiencia de costos. El tipo de informe que normalmente me tomaba 2 días armar bien. Solo resume los puntos destacados, dijo, de pie en la puerta de mi oficina como si me estuviera haciendo un favor. Haz que se vea bien para la junta. Haz que se vea bien. 15 años de sistemas y procesos reducidos a hacer que Braulio se viera bien ante personas que probablemente no sabían distinguir entre el margen bruto y la utilidad neta. Lo miré allí de pie, checando su reloj con impaciencia, y algo dentro de mí finalmente tronó. Este informe tomará 2 días si se hace bien, dije. Guillermo, lo necesito en 2 horas. La junta espera detalles. Entonces quizás Javi debería prepararlo. Él es el líder de innovación ahora. El rostro de Braulio se puso tenso. Javi no tiene tu experiencia con los datos de años anteriores. No, no la tiene. Pero si se va a hacer cargo de las operaciones, necesita aprender a manejar las presentaciones ante la junta. Guillermo, no te lo estoy pidiendo. Te estoy diciendo que tengas esto listo para las 4 de la tarde. Me puse de pie lentamente. Braulio, he pasado 15 años haciendo que parezcas competente ante las personas que importan. He limpiado cada desastre, resuelto cada crisis y tapado cada mala decisión que has tomado. Pero ya me cansé de ser tu red de seguridad mientras finges que alguien más puede hacer mi chamba. Se me quedó mirando, probablemente sorprendido de que finalmente hubiera dicho lo que ambos sabíamos que era verdad. ¿Quieres este informe? Que lo prepare Javi. Él es el futuro de las operaciones, ¿verdad? Deja que lo demuestre. Esa noche llamé a Hugo. Estoy listo, dije. Qué bueno. ¿Cuándo puedes empezar?
Necesito dar un aviso de 2 semanas. Hugo se soltó a reír. Guillermo, no les debes nada después de lo que han hecho. Pero si así es como quieres manejarlo, lo respeto. Escribí mi carta de renuncia en la mesa de la cocina mientras Elena estudiaba para su examen de química orgánica. Corta, profesional, limpia. Sin acusaciones, sin dramas, solo el aviso de que me iba para buscar otras oportunidades. Cuando terminé, la leí 2 veces. No para editarla, sino porque una parte de mí no podía creer que realmente la hubiera escrito. Luego la imprimí, la firmé y la puse en mi buró. Por primera vez en meses, dormí como tronco. El lunes por la mañana entré en Industrias del Valle para lo que sabía que sería una de las últimas veces. La misma rutina, café a las 6:30, en la oficina a las 7:15, pero todo se sentía diferente. La carta de renuncia estaba doblada en el bolsillo de mi saco, y por primera vez en meses, no tenía flojera de empezar el día. La puerta de la oficina de Braulio ya estaba abierta cuando llegué. Estaba en una llamada, caminando detrás de su escritorio y gesticulando como si estuviera dando una conferencia en lugar de explicarle a algún proveedor por qué su factura tenía 3 semanas de retraso. Cuando me vio, levantó un dedo y movió los labios diciendo un segundo como si yo estuviera interrumpiendo algo importante. Ese pequeño gesto, el dedo, el desprecio, la suposición de que su tiempo valía más que el mío, confirmó todo lo que estaba mal en nuestra relación. Ya no iba a esperar más. Cuando finalmente colgó, señaló la silla frente a su escritorio. Guillermo, sobre ese informe para la Junta. Lo necesito listo para el mediodía. No me senté. En su lugar, di un paso adelante y coloqué la carta de renuncia doblada en el centro de su escritorio. Le tomó un momento procesar lo que estaba viendo. La sonrisa de confianza se le borró, sus cejas se agitaron y vi cómo su cara se transformaba en algo entre la confusión y el pánico. ¿Qué es esto?, preguntó, desdoblando el papel. Mi renuncia. Efectiva en 2 semanas a partir de hoy. La leyó 2 veces, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba con más fuerza. ¿Estás renunciando? Sí. ¿Por la reestructuración? Guillermo, estás siendo dramático. Esto te hace ver débil, como si estuvieras huyendo porque no te saliste con la tuya. Lo miré a los ojos sin parpadear. No estoy huyendo, Braulio. Me voy. Hay una diferencia. Se reclinó en su silla, tratando de recuperar el control de la plática. Sabes que nunca encontrarás otro puesto como este a tu edad. No con prestaciones similares, no con el tipo de estabilidad que ofrecemos aquí. A mi edad. Ahí estaba, finalmente a la luz. Tienes razón, dije. Probablemente no encontraré otro puesto como este. Su sonrisa comenzó a volver, como si hubiera ganado el pleito. Voy a encontrar algo mejor. La sonrisa desapareció. Terminaré mis 2 semanas de forma profesional, continué. Después de eso, ya no cuenten conmigo. No esperé permiso ni respuesta. Pasé por delante de los cubículos, por delante de los chismes, por delante de las personas que de repente estaban muy interesadas en sus pantallas de computadora. Mis manos temblaban un poquito, no por miedo sino por liberación. Como si mi cuerpo finalmente se diera cuenta de que la puerta de la jaula estaba abierta. A la hora de la comida, media oficina lo sabía. Algunas personas me sacaban la vuelta como si la renuncia fuera a pegárseles. Otros, como Diana Flores de Contabilidad, me jalaron a un lado. ¿Neta te vas?, susurró. Neta me voy. Qué bueno por ti, dijo ella, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Este lugar ha sido diferente desde que Javi empezó. No un diferente para bien. Durante las 2 semanas siguientes, vi cómo Industrias del Valle comenzaba a desmoronarse. Sin mí manejando el control de crisis diario, los problemas chiquitos se convirtieron en broncas grandes y las broncas grandes se volvieron desastres. Javi intentó implementar algún tipo de sistema de flujo de trabajo digital que se tronó el primer día. Un cliente importante llamó amenazando con cancelar su contrato porque nadie podía darle una respuesta clara sobre su envío. Las multas de los proveedores alcanzaron 1.350.000 pesos al final de mi segunda semana.
Mi último día llegó sin aspavientos. Sin pastel, sin tarjeta, sin una junta de despedida incómoda. Solo apretones de manos silenciosos de las pocas personas que entendían lo que realmente estaba pasando. Sergio Pérez de Logística me estrechó la mano y dijo: «El lugar no será el mismo sin ti». «Tal vez eso no sea algo malo», respondí. El lunes por la mañana entré en Logística Alianza. Un espacio de oficina de verdad, un ambiente profesional, personas que levantaban la vista cuando yo entraba en lugar de fingir que era invisible. Hugo me presentó al equipo como su socio, no como su nueva contratación. Guillermo se encargará de toda la supervisión operativa, les dijo. Tiene más experiencia dirigiendo operaciones eficientes de la que la mayoría de los consultores tienen en toda su carrera. La primera llamada de un cliente llegó el martes por la mañana. Patricia Villalobos de Manufacturas del Bajío, una cuenta que yo había manejado durante 8 años en Del Valle. Guillermo, qué bueno, dijo cuando escuchó mi voz. He estado tratando de obtener respuestas claras de tu antiguo equipo durante 3 semanas. No hay nada más que retrasos y pura confusión. La guía a través de una solución paso a paso, tal como lo había hecho docenas de veces antes. Al final de la llamada, había firmado un contrato de 2 años con Logística Alianza. Finalmente, alguien que realmente sabe lo que hace, dijo antes de colgar. Así fue como empezó. Las noticias corrieron rápido en el medio. Otros clientes con los que había trabajado durante años comenzaron a llamar, preguntando por el cambio. Los proveedores se pusieron en contacto queriendo saber sobre nuevas oportunidades de asociación. No porque yo estuviera reclutando activamente, sino porque sabían que les daría respuestas directas y un servicio confiable. En 3 meses, Logística Alianza había duplicado su tamaño. Contratamos a 8 personas nuevas, abrimos una segunda bodega y conseguimos contratos con 2 empresas del listado Fortune 500. Mi nombre apareció en las hojas membretadas junto al de Hugo. Socios iguales, tal como él había prometido. El desplome de Industrias del Valle ocurrió más rápido de lo que nadie esperaba. Sergio Pérez me llamó una tarde, con la voz muy preocupada. Memo, es un desmadre total por aquí. Javi renunció la semana pasada después de que lo del flujo de trabajo digital fracasara. Diana dio su aviso esta mañana. 3 clientes más cancelaron sus contratos. Braulio ha estado encerrado en su oficina durante 2 días seguidos y nadie sabe qué hacer. No me sentí victorioso al escuchar eso. Me sentí confirmado. El peso que había estado cargando durante 15 años era real. Los problemas que había estado resolviendo eran de verdad. No había estado exagerando mi valor ni siendo dramático sobre el mal manejo de la empresa. 8 meses después de que me fui, Industrias del Valle se declaró en bancarrota. Braulio intentó llamarme una vez, algo sobre oportunidades de consultoría y para que los ayudara a reestructurarse, pero no le devolví la llamada. Ese capítulo estaba cerrado. Mientras tanto, Logística Alianza siguió creciendo. Abrimos una tercera ubicación, contratamos a 25 personas en total y este trimestre estamos en camino de alcanzar los 720 millones de pesos en ingresos anuales. Hugo y yo ya estamos planeando la próxima fase de expansión. En la conferencia regional de logística del mes pasado, vi a Braulio al otro lado de la sala. Parecía más acabado, más viejo, como si hubiera envejecido 5 años en 18 meses. Nuestras miradas se cruzaron por un momento y él comenzó a caminar hacia mí, luego se detuvo a la mitad y se dio la vuelta. Tal vez se dio cuenta de que no tenía nada que decir que importara. Mirando hacia atrás, la parte más difícil no fue la degradación ni la humillación. Fue quedarme en un lugar que se negaba a ver mi valor. Pasé 15 años diciéndome a mí mismo que la lealtad importaba más que el respeto, que la paciencia eventualmente sería recompensada. Pero esto es lo que aprendí, no puedes salvar un lugar que está decidido a ignorar los cimientos que lo sostienen. La experiencia no es algo pasado de moda, sin importar lo que piensen los jefes más jóvenes. Y a veces la mejor venganza es simplemente tener éxito en otro lugar. Hugo le dice a la gente que yo salvé Logística Alianza, pero eso no es cierto. Alianza me dio un lugar para hacer lo que siempre había hecho, solo que con reconocimiento en lugar de explotación. ¿La mejor parte? Elena se graduó sin deudas la primavera pasada con honores.
Miguel comenzará en la autónoma en el otoño con una beca parcial de ingeniería. A la hipoteca le quedan 3 años. Y cada mañana, me despierto sabiendo que mi chamba realmente importa a personas que entienden su valor. A veces, alejarse con dignidad enseña más de lo que cualquier pleito podría jamás. Tu reputación te sigue mucho tiempo después de que tu puesto sea olvidado. Invierte en las relaciones y en la competencia, no en la grilla de la oficina.